Allá van. Bienvenidos señores a este hermoso y único canal. Mi nombre es Cruz Guillarreta y soy contador público nacional. Bien, en el video anterior hablábamos del Mendoexit y planteábamos una situación en la cual si Argentina y Mendoza podrían separarse y conformarse dos repúblicas diferentes, en la cual planteábamos dos términos muy importantes, que era la legalidad y la moralidad. En el año 1810, el 25 de mayo más precisamente, en el territorio que hoy ocupa la República Argentina, se planteó justamente qué era legal y qué era moral. Aquellos primeros patriotas, esta incipiente revolución que se dio el 25 de mayo de 1910 con la creación de la primera junta, con Cornelio Saavedra como presidente, se planteó justamente si era legal y era moral seguir formando parte de España. Se llegó en ese momento, con el correr de los años, el 9 de julio del año 1816, se llegó a la conclusión de que era amoral seguir siendo parte de la corona española y establecimos un nuevo marco de legalidad en la República Argentina, en el cual establecimos que lo legal, a partir de ese momento, era que fuésemos una república independiente, una nación independiente de toda otra potencia extranjera que no fuese aceptada por nosotros mismos. En ese momento, incluso 3 días después, se tiene que hacer esa aclaración de toda otra potencia extranjera, porque en la declaración original del 9 de julio de 1816 se establece que estábamos a partir de ese momento totalmente independientes de España. Y era en ese momento en el que surgía un nuevo marco de legalidad en la historia del territorio que hasta ese momento había sido el virreinato del Río de la Plata y que anteriormente había sido un montón de tribus dispersas por todo este territorio. Surge una nueva legalidad, que esa legalidad establece que somos una nación diferente a la que formábamos parte anteriormente. Antes éramos una colonia de España. Y otra vez vuelvo y remarco este punto porque es muy importante entender qué es que algo sea legal y qué es que algo sea moral. Y hace un buen tiempo comencé a leer el libro Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional, para la Organización Política Nacional, de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi en su momento redacta este libro y se lo acerca a Justo José de Urquiza, que en ese momento Justo José de Urquiza estaba, digamos, como cabecilla máximo de la República Argentina, un caudillo. Pero, ¿cómo fue que Justo José de Urquiza llegó a estar al frente de la República Argentina, que en ese momento era la Confederación? Bueno, el 3 de febrero del año 1852 se desata la batalla de Caseros, en la cual se enfrenta el ejército de la Confederación Argentina al mando de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, y el ejército grande, compuesto por Brasil, Uruguay, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, y los unitarios exiliados, liderados por Justo José de Urquiza. Durante la batalla, Rosas huye del combate y en el hueco de los sauces redactó su renuncia. Protegido por el cónsul británico Robert Gore, se embarca en la fragata británica Centaur a Gran Bretaña. Me encanta remarcar esto, porque todos los rosistas siempre dicen Rosa, hijo de puta, se fue a Gran Bretaña. ¿Estamos? Y se fue protegido por los británicos. Así que la batalla de la vuelta del obligado, ya vamos a hablar. Buenos Aires quedó acéfala y se iniciaron saqueos por grupo de vándalos. El 5 de febrero, Urquiza envía 3 batallones a imponer el orden. Todos los sobrevivientes del regimiento de Aquino fueron fusilados sin juicio. Tiempo después fueron enjuiciados y ejecutados varios de los miembros de la mazorca, entre ellos Leandro Antonio Alem. Coloca a Urquiza en una posición de preeminencia que permite reunir a los gobernadores de las provincias por el acuerdo de San Nicolás. Se convoca un Congreso General Constituyente que lleva a cabo la sanción de la Constitución de 1853. ¿Por qué nombré a este Alem? Bueno, básicamente este Alem, que era de la mazorca, es el padre de Leandro Alem, fundador de la Unión Cívica Radical, y abuelo de Hipólito Yrigoyen. Bueno, ya sabemos que la existencia de estas pestes
que fueron Alem e Irigoyen, dio posteriormente, con el correr de los años, el paso a que surgiera algo en la Argentina que es conocido como el partido militar, que fue la mierda que permitió que surgiera un tipo como Juan Domingo Perón, básicamente. Mientras la Unión Cívica Radical en la Argentina no existió, la Argentina fue el primer PBI del mundo. Y en este libro, Juan Bautista Alberdi comienza explayándose y hablando un poco de Rosa, de lo que hizo Rosa, ese patriotismo hermoso que tenía Rosa, en especial con la mazorca. Ustedes conocen por qué la mazorca se llamaba la mazorca. ¿Saben por qué la mazorca se llamaba la mazorca? Bueno, tarea para investigar por qué la mazorca se llamaba la mazorca. ¿Y a qué se dedicaban los señores? Bueno, detalles hermosos del patriotismo de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas no fue un patriota. Juan Manuel de Rosas no era ni siquiera federal. Juan Manuel de Rosas era un unitario más, un centralista porteño que estaba en Buenos Aires. No le interesaba que la Argentina se uniera. Lo único que hacía era acaparar poder y nada más. En su libro, Juan Bautista Alberdi resalta varias constituciones y varios detalles que teníamos que tener en cuenta para redactar la nuestra. Juan Bautista Alberdi establece que para el derecho constitucional americano debíamos tener en cuenta todos los vicios que veníamos arrastrando de haber sido una colonia española. Y uno se preguntará, pero ¿qué vicios? Bueno, el centralismo era uno justamente de esos vicios. La burocracia era otro. El impedimento de gozar de libertad era otro de los vicios que Juan Bautista Alberdi veía. Juan Bautista Alberdi adhería a las ideas de Adam Smith. Ya en ese tiempo ya teníamos dos modelos en el mundo totalmente opuestos. Uno estaba liderado por Adam Smith y el otro liderado por Karl Marx, en el cual se establecían dos formas de llevar el mundo, una totalmente diferente a la otra. Una era la forma del medioevo, en la cual un rey era reemplazado ahora por un estado, el cual teníamos que llegábamos por elecciones, pero le dábamos un poder absoluto que era el que regía todo. Y en algunos casos ni siquiera llegábamos por elecciones, que eran las ideas socialistas y comunistas. Y el otro era un modelo en el cual establecía total libertad para la gente de hacer lo que quisiera. Adam Smith decía que el mercado se autorregulaba a sí mismo. Años después, muchos años después, casi un siglo después, aparece un tipo que formaba parte de una escuela liberal, que a su vez no solo era liberal, sino que también decía que teníamos que tener un poco de orden dentro del liberalismo, que era Ludwig Erhard, y que hizo algo maravilloso en el mundo, que es demostrarle a todo el mundo que el comunismo no funciona y el liberalismo es lo mejor que te puede pasar en la existencia. Que el liberalismo de un día para el otro te saca de la pobreza. El comunismo te mantiene en la pobreza toda tu vida. Y bueno, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía Juan Bautista Alberdi? Que teníamos que separarnos de los vicios españoles. Y hay algo que deja muy en claro a lo largo de todo su libro, Juan Bautista Alberdi, y es que tanto Estados Unidos como Inglaterra son la civilización y la libertad. Juan Bautista Alberdi apuntaba y aspiraba a que toda América se convirtiera en una gran copia de esta cosa buena que tenía tanto Estados Unidos como Inglaterra, que era la libertad. La estupidez humana, bueno, no permitió que esto pase, pero durante muchos años, los argentinos de 1853 durante casi un siglo,
entre casi un siglo, que Argentina fue económicamente pujante y llegó a ser el primer PBI del mundo, Argentina imitaba justamente estas cosas que tenía Estados Unidos y que tenía Inglaterra, que era la libertad y la civilización. Pero a su vez, también ya en ese momento habían muchas constituciones que ya habían sido redactadas en América, y Juan Bautista Alberdi establecía que habían muchos vicios de los cuales teníamos que tener mucho cuidado en esas constituciones. Por nombrarte alguna, la Constitución de Chile, Perú, Colombia, México y Paraguay, tenían tres grandes cuestiones que Alberdi detallaba que iban a ser un conflicto enorme para que la Argentina se desarrollara como país. Era la exclusión de la libertad religiosa, la no fomentación de la inmigración, eran países muy proteccionistas de sus ciudadanos, no querían que viniera gente de afuera, y que eran prácticamente anticomercio. Bautista Alberdi establecía que el comercio era la forma en la cual como país nos íbamos a desarrollar. A su vez también, Juan Bautista Alberdi nos habla de la Constitución del año 1826, que era una constitución netamente unitaria. Una constitución que en teoría fracasó porque era unitaria. No fracasó porque era unitaria. Simplemente fue una constitución que se redactó en su momento con un fin, que era asegurar la libertad de la República Argentina, y fracasó porque, primero, éramos un país inmaduro, y segundo, que había un grave problema con esa constitución, y que era anticomercio. Entonces, todas las constituciones anticomercio están destinadas a fracasar porque embuten a su país dentro de un cono de pobreza. Para la Constitución de 1826, ¿qué defectos ve Juan Bautista Alberdi? Dice que es anti-inmigración. Hay énfasis en la seguridad y la libertad, pero seguridad y libertad de potencias extranjeras, no de sus ciudadanos. La riqueza y el progreso económico son secundarios dentro de esta Constitución cuando deberían haber sido lo primero. Desconoce la educación pública, dice. No hay protección de la propiedad privada, dice. No hay secreto postal de los libros de comercio, los papeles privados, ni libertad de locomoción y tránsito. Pues imagínate que en un país con todas estas deficiencias, o sea, ¿cómo lo vas a desarrollar? Juan Bautista Alberdi establecía que el caballo de hierro, un término que siempre me gustó mucho, el caballo de hierro, o sea, el ferrocarril era la mejor forma de desarrollar un país. Que el tren era la forma en la que íbamos a desarrollar el país y que eran las venas por las cuales iba a circular el progreso, la civilización y la riqueza en la nación argentina. Aquí también nos detalla cuáles van a ser los medios para la grandeza, y sinceramente en el año 1853 la visión que tenía este hombre era increíble. En el momento en el que la Argentina, después, en el año 1951 creo que, en la sanción de la Constitución esa asquerosa que hizo Juan Domingo Perón, en ese momento en el cual, después de abandonar todos los estándares que veníamos y que nos establecía la Constitución del año 1853, es que Argentina comienza su declive. Y los medios para la grandeza que establecía Juan Bautista Alberdi nos hablaba de una inmigración libre. Es decir, teníamos que abrirle las puertas a todo el mundo. Pero a todo el mundo que quisiera trabajar, decía él. O sea, alguien que, todas aquellas personas honestas, de bien, que quieran trabajar, vengan. La misma Constitución lo dice. En 1853. La libertad de comercio era fundamental para Juan Bautista Alberdi. Decía y establecía que a través del comercio era que se iba a generar la riqueza. Entonces, ¿qué decía Juan Bautista Alberdi? No, saca las aduanas, no pongas aduanas, pone pocas, deja una sola. Saca aduanas, elimina aduanas, que fluya el comercio, que la gente comercie. Elimina impuestos. Ya en ese momento, en esos años, estábamos hablando que en el 1853 la Argentina tenía aproximadamente unos 43 impuestos. Juan Bautista Alberdi decía que eso era alevoso, que debían quedar uno o dos, nada más. Además, Alberdi te decía que había que eliminar las aduanas. Imagínate, o sea, decía, deja que las cosas entren, deja que el comercio fluya natural. Los caminos de hierro, los caminos de fierro, dice específicamente en el libro, caminos de fierro, los caminos de hierro, o sea, el tren era el progreso, la locomoción, era lo que iba a lograr que el Estado y que la Argentina, y que fluyera la riqueza, el oro, fluyera todo a través de las venas que iban a ser justamente los trenes.
y una industria sin trabas. ¿A qué se refería con esto? Una industria sin trabas. Juan Bautista Alberdi decía, o sea, regular lo poco, lo mínimo, lo necesario. No te metas en la vida de la gente, no trates de suplir algo que no hace falta, que en lo cual vos como Estado estés. Y ahora vamos a pasar a algo que Alberdi en ese momento él veía, y creo que fue el inicio, y que fue algo que justamente cuando Juan Domingo Perón establece, en realidad no Juan Domingo Perón, sino Hipólito Yrigoyen, cuando establece el acceso público a las universidades, o sea, la gratuidad de las universidades, es cuando comienza la debacle de pensamiento y la debacle económica argentina. Porque Juan Bautista Alberdi decía, la educación no es instrucción. ¿Y a qué nos referimos con que la educación no es instrucción? Específicamente nos referimos al hecho de que la educación no pasa por un aula, no pasa por un claustro. Entonces, ¿qué dice exactamente? La educación por medio de las cosas es el medio de instrucción que más conviene a pueblos que empiezan a crearse. ¿Qué han sido nuestros institutos y universidades de Sudamérica sino fábricas de charlatanismo y de ociosidad, de demagogia y de presunción titulada? Se llega a lo moral más presto por el camino de los hábitos laboriosos y productivos. Y acá hace un paréntesis, voy a decirlo antes, Juan Bautista Alberdi era abogado. Y él decía, más ingenieros, geólogos y naturalistas, menos abogados y teólogos. Ya esto voy a acotar una última frase, que dice, son dos frases. La industria es el único medio de encaminar a la juventud y es el gran medio de moralización. Entonces, yo cuando leía este libro, va a ser punto de partida para la organización, y por ahí si me llevo a emocionar un poco, sepan disculpar. Me acordaba mucho de todas las enseñanzas que recibí de parte de mi padre. Más allá de que yo con mi padre tuve grandes diferencias, grandes peleas, nos llevábamos muy mal. Pero hay muchas enseñanzas de él que guardo, no los guardo en la mente, sino los guardo en el corazón. Y te hablo de que soy una persona muy mental, o sea, poco dada a los sentimientos. Y hay muchas cosas, muchas de sus enseñanzas que yo guardo en el corazón. Y mi padre, él siempre decía, nada de lo que te ganes trabajando va a poder ser reclamado por otro. Y la dignidad del hombre es el trabajo. Si vos trabajás, nadie te va a poder decir nada, decía él. Y cuando leía a Juan Bautista Alberdi, yo leía a Juan Bautista Alberdi y era en mi cabeza estar escuchando a mi padre. Mi padre nunca en su vida leyó a Juan Bautista Alberdi, nunca lo leyó. Mi padre era un hombre que tenía segundo grado primario, padre analfabeto. Mi abuelo era totalmente analfabeto, no sabía nada, hacer ni la O con un vaso siquiera. Y era un hombre muy práctico. Y él decía exactamente lo mismo que decía Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi nos decía, más ingenieros, más geólogos, menos abogados, menos teólogos. Y en Argentina, cuando abrimos la educación pública al mundo, a todos, nos llenamos de abogados, teólogos, contadores, todo, y nos olvidamos justamente de todo lo otro, que eran lo más importante. Los ingenieros, los geólogos, todo esto. Y aquí está esto, la industria es el camino para encaminar a la juventud. Y mi padre siempre decía algo, dice, siempre que el peronismo vino a corromper a los jóvenes y a decirle, vos no tenés que trabajar. Esa era la frase de mi papá. Mi papá decía que el peronismo siempre a los jóvenes le dijo, vos no tenés que trabajar porque vos merecés cosas. El problema, decía mi viejo, es que no les decía a los jóvenes que las cosas, la única forma de obtenerlas es trabajando. No les decía eso. Entonces,
teníamos este problema con que de repente nos encontramos con una Argentina que se trataba de establecer como una pequeña nación, y Alberdi nos decía, dice, las universidades son para charlatanes. Pero ¿por qué decía que las universidades eran para charlatanes, que era lo único que salían? Porque justamente decía, salen solamente abogados y teólogos. Nosotros necesitamos ingenieros, necesitamos gente laboriosa. Necesitamos gente laboriosa. Y mira quién te lo dice un contador. Un tipo que está muy ligado al derecho, o sea, y yo mismo siempre he dicho, lo peor que puedes hacer en tu vida es votar para un cargo político a un contador o a un abogado. Son los dos peores errores más grandes que puedes cometer en tu existencia. Llevamos años eligiendo abogados. Y en Mendoza te elegimos un contador una vez. Y otra de las cosas, otro de los medios que Juan Bautista Alberdi nos pedía y nos decía, dice, la inmigración es el medio del progreso. Pero no cualquier inmigración. No cualquier inmigración. Juan Bautista Alberdi tenía en mente, y él decía, nosotros somos europeos. Y no era que lo decía por una cuestión de capricho, sino que él lo decía, dice, ¿cuántos de los que hay hoy en día? Estamos hablando del año 1853, y yo leí a Alberdi y sinceramente no diferenciaba esa Argentina de la que me ha tocado vivir. ¿Cuántos hay que ostentan orgullosos su sangre nativa? Decía él. ¿Cuántos hay de todos esos que ostentan orgulloso su sangre nativa que en realidad sean nativos? ¿Y qué es lo que decía Alberti? Dice, son unos payasos que quieren aparentar que son nativos de acá, que de ancestros, y en realidad son europeos. Y él decía, somos europeos. Entonces, traigamos gente de allá, pero gente laboriosa traigamos de allá. Básicamente, Alberti tenía una fascinación muy grande por California, por cómo habían hecho la Constitución californiana y cómo se estaba desarrollando California cuando se une a la Confederación Norteamericana. Y Alberti decía que ese era el camino. Ese era el camino. Era un pueblo donde había que dictar total libertad de acción, y que le tenías que permitir total acceso a los inmigrantes. Los inmigrantes, decía él, tienen que tener los mismos derechos que tenés vos. Cosa en la que, para Juan Bautista Alberdi, fallaban todas las otras constituciones que hasta ese momento se habían redactado en lo que era América. Y decía, vos al inmigrante le tenés que dar el mismo acceso que le das a cualquier otra persona. O sea, si un ciudadano argentino puede aspirar para un cargo público, un inmigrante también tiene que poder aspirar a ese cargo público. ¿Pero cómo? O sea, tiene que convertirse en ciudadano argentino. ¿Qué pasaba? En esa época, en la República, en las otras constituciones, ni siquiera les permitían a los extranjeros ser parte. O sea, no les daban ni siquiera la posibilidad ni de nacionalizarse, ni de adquirir ciudadanía. Era entonces que Juan Bautista Alberdi decía, vos tenés que darle la posibilidad a esta gente de que sean parte de este país. Tenés que darle los mismos privilegios y los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano. Entonces, él decía, nosotros no queremos que vengan gente pobre. O sea, pues, Juan Bautista Alberdi establecía 2 puntos. Vos podías ser rico en 2 aspectos, o trayendo capital o trayendo tu trabajo. Entonces eran 2 puntos. ¿Por qué? Porque a Alberdi le gustaba y adoraba, y a través de su libro llegué a adorar también la libertad inglesa. Juan Bautista Alberdi decía que la libertad inglesa estaba basada en 3 pilares. Esos 3 pilares eran el orden, la disciplina y la industria. Y acá me viene a la mente una frase que escuché hace poco. Esa frase dice que en Argentina el modelo latino, o sea, el modelo que deriva de España, tiene muchas leyes, pero los ciudadanos son flexibles a cumplirlas. En cambio, el modelo anglosajón tiene pocas leyes, pero sus ciudadanos son rígidos al momento de cumplirlas. Y esto establecía que era el punto de partida por el cual, el modelo anglosajón era exitoso y los modelos latinos
eran fracasados todos. Juan Bautista Alberdi decía que las escuelas sin empresa eran igual a la pobreza, que es lo que nos está pasando hoy en día. Tenemos escuelas, sale mucha gente, egresan todos los años contadores, abogados, médicos, ingenieros, pero no hay empresas. Entonces, esa gente que sale a la calle a trabajar no tienen dónde trabajar. Dar garantías al extranjero, decía, o sea, la seguridad jurídica, libertad de culto real. Eso era algo que Juan Bautista Alberdi remarcaba totalmente. ¿Por qué? Porque la gran inmigración anglosajona hacia Estados Unidos se dio por una sola razón, que era la libertad de culto real. Todas las colonias norteamericanas se llenaron de gente venida de Holanda, Alemania, Inglaterra, Irlanda y todos esos lugares, que era gente muy laboriosa. ¿Por qué? Porque justamente ahí tenían libertad de culto real. En cambio, en América Latina tenían un problema, y era que el problema era justamente que lo único que podían profesar era el catolicismo. Entonces, toda esa gente no venía para acá. Eran solamente católicos. El ferrocarril era el ferrocarril para Juan Bautista Alberdi era el medio de la modernización. Nos iba a dar unidad territorial, decía él, y unidad política. El ferrocarril era el medio a través del cual íbamos a obtener la unidad territorial y la unidad política. ¿Por qué? Porque justamente era todo esto que te decía, iban a ser las venas por las cuales iba a fluir la riqueza y la comunicación entre todos los puntos del territorio de la nación. Y acá hay algo, una frase hermosa, en realidad todo el libro está plagado de frases excelentes de este tipo, que decía: rodead de inmunidad y de privilegios el tesoro extranjero, para que se naturalice entre nosotros. O sea, ¿qué decía él? Dice, vos dale privilegios al tipo. Dice, que cuando venga acá, llenalo de privilegios. ¿Para qué? Para que se venga. Justamente, para que traiga todo ese tesoro acá. Seamos atrayentes de tesoros en vez de expulsarlos. Que es lo que siempre ha hecho la Argentina. Desde Perón en adelante es expulsar, expulsar, expulsar. La gente se saca todo. O sea, no quiere... ¿Por qué ahorraría yo en peso? Siendo yo argentino, ¿por qué ahorraría en peso? Para ser más pobre. Nada más. Entonces nadie ahorra en peso. La Constitución, dice Juan Bautista Alberdi, debe dar garantía de que sus leyes orgánicas no sean excepciones derogatorias. La ley es la voluntad general. Fatal, decía, es la ilusión en que cae un legislador cuando pretende que su talento y voluntad pueden mudar la naturaleza de las cosas o suplir a ellas sancionando y decretando creación. Y acá, esta frase, hace un tiempito la publiqué tanto en Twitter como en Facebook, y acá es lo que nos pasa a los argentinos en la actualidad. Y bueno, lo que nos viene pasando desde el 46 en adelante. Eso es lo que nos pasa a los argentinos. Nuestros legisladores están aislados de la realidad. Están decretando cosas constantemente porque ellos quieren ser muy productivos y en realidad lo único que hacen es daño. El político es el tipo que mientras más trabaja, más daño hace. O sea, es todo lo contrario al resto de las personas. O sea, un herrero mientras más trabaja, más productivo es. Un político mientras más trabaja, más daño está haciendo. ¿Por qué? Porque se ponen a pensar huevadas y son tipos que viven aislados de la realidad. Los políticos argentinos no viven en la realidad argentina. ¿En qué realidad puede vivir un tipo que en este momento gana aproximadamente 250, 300 mil, 400 mil pesos mensuales, comparado con lo que hoy en día está ganando un asalariado promedio, 25, 30 mil pesos? Entonces Juan Bautista Alberdi decía que la Constitución no podía ser derogada por las leyes. ¿Y qué quería decir Juan Bautista Alberdi con el hecho de que las leyes orgánicas no serán excepciones derogatorias? Que a través de leyes los municipios, las provincias y la nación no podían derogar artículos de la Constitución. Si en la Constitución nosotros establecemos la total libertad de culto, no podemos establecer a través de una ley que los judíos
y los musulmanes a determinadas horas no iban a poder circular por la calle por una cuestión X. Que en la Argentina hay libertad de culto, pero los días sábados no se puede celebrar el sabbat. Que en la Argentina hay libertad de culto, pero los musulmanes están obligados a comer cerdo. Entonces, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que quería decir con esto? Que vos podés establecer y dar muchas libertades, muchos derechos, muchas garantías en la Constitución, pero después, en la realidad, tenés que acompañar todo eso. Vos tenés que acompañar todo eso en la realidad con las leyes que vos dictamines después. También decía Juan Bautista Alberdi que las aduanas eran una aberración. ¿Por qué? Porque lo que establecía Alberdi era que si establecíamos aduanas interiores, lo que íbamos a hacer era hacer un daño más grande. Entonces, directamente en la Constitución, solamente podíamos tener aduanas externas. Entonces, la Constitución para Juan Bautista Alberdi era la ley suprema. Y de partir de ahí no podía haber nada que fuese en contra. Si nosotros hoy día nos ponemos, incluso la Constitución del 94, que es una aberración total, y es gracias a esa Constitución que estamos como estamos, gracias al radicalismo y al peronismo que estamos como estamos hoy en día, gracias a Menem y a Alfonsín, hoy en día es que estamos como estamos. No pueden haber leyes que vayan en contra de la Constitución. No podemos dictaminar la total libertad, la libertad de culto y establecer leyes que violen esa libertad de culto. No podemos establecer la inviolabilidad de la propiedad privada y que venga un perejil, dicte una ley, como fue la ley Justina en su momento, que es una aberración total, que establece que si te morís te podemos sacar los órganos. Porque la Constitución establecía que vos eras dueño de vos mismo. O sea, vos sos libre de hacer con vos lo que vos quieras. Incluso para eso tenemos el derecho sucesorio en Argentina, que es tu última voluntad. O sea, si yo soy un tipo totalmente sano, pero yo establecí que yo no quiero donar órganos, no tiene por qué un político sentado en Buenos Aires que quiere ser generoso establecer que me tienen que sacar mis órganos cuando yo muera. Y me va a decir, pero ¿y de qué te sirven? Me importa un bledo de qué me sirven. Es problema mío de qué me sirven. No te puedo hablar yo de libertades, y acá es una gran pelea que yo tengo con muchos liberales. Por eso es que yo a mí mismo no me considero liberal, sino me considero de derecha. Y es acá donde yo siempre digo, no puedo ceder una libertad si quiero que tengamos total libertad. Vamos a dar ley de aborto. Una vez me dijeron, no hay peor ley que la que no existe. Entonces prefiero una ley mala a una ley que no existe. No. Prefiero una ley que no existe. Prefiero una ley que no existe. ¿Por qué prefiero una ley que no existe? Porque esa ley que no existe no genera ningún daño. Porque hay algo que dice nuestro hermoso Código Penal, y es que tenemos que tener todos muy en claro. Lo que no está expresamente prohibido, está permitido. Entonces es acá cuando aparecen los ideólogos y los genios políticos argentinos a hacer leyes y nos cagan la existencia a todos, ¿no? Bueno, entonces, en esto yo estoy en contra con aquellos liberales que son más de izquierda que de centro y que dicen, no, sí, aborto, aunque sea mal, pero tiene que existir. No, la ley de aborto, si no está bien hecha, no puede existir. Es más, no debería ni existir una ley de aborto. Simplemente habría que derogar un artículo del Código Penal, modificarlo y chao. No necesitas una ley de aborto en Argentina. Hay un artículo del Código Penal que vos tenés que modificar y se acabó. Porque más allá de lo que establece el Código... Bueno, no me voy a enroscar con el tema aborto. Pero vamos a ir a este punto, que es lo que decía Alberdi, que no podemos tener una constitución donde consagremos derechos y libertades y posteriormente sancionar leyes que avasallen esos derechos y libertades. Dentro de su libro también Juan Bautista Alberdi establecía lo que eran los objetivos y facultades del gobierno federal, que dice el gobierno central. Consolidar
uniformar y nacionalizar ciertos objetos en cuanto a su régimen de gobierno. Múltiple por dentro y unitario por fuera, decía. Reglar moneda, correos, peaje y aduana, el ejército federal y los bienes públicos. ¿Qué eran los bienes públicos? ¿Y qué son los bienes públicos? A ver, pueblo, ¿qué son los bienes públicos? Los bienes públicos son 3. Justicia, relaciones exteriores y defensa. No existe más. No existe más. El gobierno federal, básica, lisa y llanamente, a lo único que se tenía que dedicar, según Juan Bautista Alberdi, era a ponerle 4 cosas. Una era a unir el país como nación, a unirlo como nación. Y la siguiente eran los bienes públicos, que era defensa, justicia y la última que es la diplomacia. Relaciones exteriores. Y listo. Juan Bautista Alberdi decía, con estas cosas ya estamos, hermano. Ya no te tenés que dedicar a otras cosas. Vos dejá a la gente que la gente va a hacer. Y hay una frase que está escrita en el libro que me encantó. Y esta frase, el no respetarla, es el hecho del por qué los argentinos hoy en día somos pobres. Juan Bautista Alberdi en su libro dice, dad al Poder Ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por medio de una constitución. Hoy en día la constitución en Argentina es un papelito que está ahí que se la pasan por el culo. Todo el tiempo la gente es totalmente ignorante de la constitución. La gente cree que el presidente es elegido para ser rey y hacer lo que él desee, lo que se le dé la gana. Total, como yo lo voté y a mí me parece que él es el mejor, está bien, que haga lo que quiera. Y ese era el gran problema que Juan Bautista Alberdi establecía. Él decía, dádselo por medio de una constitución, y una constitución debe ser rígida, porque es la base, el punto de partida que nos hace y nos protege al resto. Gobernar es poblar, decía Juan Bautista Alberdi. ¿Y por qué lo decía? ¿Y a través de cómo lo decía? No es el alfabeto. No es el alfabeto. Es el martillo, es la barreta, es el arado, lo que debe poseer el hombre del desierto. Educar sus pueblos en la industria y en la libertad práctica. Con el correr de los años, en Argentina se habló mucho de derechos y poco de obligaciones. Entonces es que hemos llegado a una nación llena de derechos, full derecho, pero con una pobreza muy grande en la cual dentro de no muy pocos años los argentinos lo que vamos a hacer es llorar por un mendrugo de pan. Después de dada la Constitución, decía Juan Bautista Alberdi, el primer deber de la política futura será el mantenimiento y conservación de la Constitución. Se debe huir de los gobernantes que mucho decreten. Y por no favorecer a los especuladores, decía él, hemos privado al país de beneficios ciertos. Entonces, que para cerrar todo esto, llego a la conclusión de que la Constitución del año 53, del 1853, logró que en 50 años Argentina fuese el PBI más importante del mundo. Fuésemos una potencia, un país con los mejores salarios del mundo para ese momento. Equiparados a Australia. Hoy en día Australia es una potencia a nivel mundial, una potencia económica, un país al cual los argentinos aspiramos a irnos a vivir. Más allá de que si vas a Australia, en Australia cualquier cosa te puede matar, hasta una piedra, todo es venenoso allá. Pero todos los argentinos aspiramos a vivir en un lugar así. Nosotros, los argentinos, queremos vivir así. Cuando dicen que los argentinos descendemos de los barcos, los viejos descendían de los barcos porque querían dejar de pasar hambre y en 3 generaciones sus hijos eran profesionales. Llegaban a la clase media alta. Clase media. El hambre que ellos habían pasado en la Europa en ese momento, sus nietos ya no lo iban a sufrir nunca. Y hay una frase que me viene a la cabeza cada vez que pienso en esto. Y es esta frase que dice que los tiempos difíciles crean hombres duros. Los buenos tiempos crean hombres blandos. Y los hombres blandos crean tiempos difíciles. En el año 46, los argentinos se vieron seducidos
por alguien que les dijo que tenían derechos. Desgraciadamente, compramos ese discurso, ese verso, y se nos olvidó que cada derecho lleva consigo una obligación. ¿Por qué? Porque acá vamos a ir a otro mito de la Argentina. Y es ese mito que dice que los argentinos somos muy inteligentes. Es mentira, nos meten el dedo en la boca y después nos lo pasan por el poto todas las veces que quieren. A los argentinos nos meten el dedo en el culo y después nos lo van a probar y los argentinos decimos, ¡ay, qué rico, che! Los argentinos no son un pueblo inteligente. No somos un pueblo inteligente. Son un pueblo laborioso. No somos un pueblo laborioso. Hay un montón de mitos al respecto. Los argentinos somos esto hoy en día, en el tiempo y en el espacio. Somos un país pobre, gobernado por políticos corruptos. Y por gente que va y vota a políticos corruptos. Si los argentinos no tuvieran esta clase política, la clase política es el reflejo de lo que somos nosotros. Somos latinos que tienen muchas leyes, pero somos muy flexibles para cumplirlas. ¿Querés que te sea sincero? Me gustaría ser un anglosajón con pocas leyes, pero muy rígido en su cumplimiento. Mi nombre es Cruz Villarreta, soy contador público nacional. Nos estamos viendo en el próximo video. Como todo argentino me he quedado sin trabajo, así que si querés colaborar con el canal, en la descripción están los medios a través de los cuales podés hacerlo. También estoy haciendo dulces para vender, por si te interesa. Pasá por Twitter, por Facebook, en algún... los tengo ahí para que los puedas ver. Nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo, hasta la próxima. Y ya voy a ir pensando de qué vamos a hablar. Pero en esta Argentina no tenemos tiempo para aburrirnos. Un abrazo, hasta la próxima, nos vemos.